Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar, sin reprochar, sin lastimar. Enséñame. Yo perdono, en tu nombre yo perdono. Me quebranto en el espíritu y perdono. Tú perdonas, Él perdona, ellos perdonan. Y en el nombre de Jesús, hoy somos libres. Buenos días, amada iglesia. Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Y deseo que el amor y la misericordia de nuestro Señor sea en cada uno de sus hogares. Le damos la bienvenida a nuestra escuela dominical en casa. Para esto los invito a leer en sus Biblias en Mateo capítulo 18, versículo 15. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El perdón es el instrumento que Dios nos da para ganar a aquellos que nos ofenden. Dios desea que sus hijos lleven a la práctica su carácter de perdonador. Ahora, con un oído muy atento, mis hermanos, los invito a escuchar la palabra de nuestro Señor y aprender de ella cada día. Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Amada iglesia, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida a este espacio especial de meditación en la preciosa palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema el perdón como instrumento para ganar a nuestro hermano ofensor. El perdón como instrumento para ganar a nuestro hermano ofensor. Y vamos a estar fundamentando este tema en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Vamos a escuchar este texto bíblico. La palabra de Dios en Mateo 18, 15 al 20 dice de la siguiente manera. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El objetivo del día de hoy es comprender que como creyentes y como iglesia podemos hacer uso del perdón para ganar a nuestros hermanos ofensores. En el Evangelio de Mateo se distinguen 5 discursos de Jesús. El Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7, el discurso misional en el capítulo 10, el discurso parabólico
en el capítulo 13, el discurso en términos de discipulado en el capítulo 18 y el discurso del olivar en los capítulos 24 y 25. El texto en estudio está inmerso en el capítulo 18, que abarca el cuarto discurso de Jesús. Es básicamente un discurso de comunión a la comunidad de la fe. Es decir, es un discurso dirigido a los discípulos para afirmar su carácter en la comunidad del reino. El texto de Mateo, en el capítulo 18, del 15 al 20 que leímos, es una continuidad o un segmento secuencial sobre el tema de la ofensa o pecado hecho por los discípulos. En los versículos 6 y 7, en el contexto inmediato, el Señor Jesús dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, cualquiera que le ofenda, ¿cierto?, que le cause daño. Y luego en el versículo 9 y 10, el Señor Jesús dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, que no le ofenda. Entonces, en el texto en estudio, versículos 15 al 20, básicamente lo que se hace es que se establece la metodología para perdonar la ofensa de aquel discípulo que ha ofendido a otro en la congregación. El tema del perdón continúa también a partir del versículo 21 hasta el 35, con la pregunta de Pedro, ¿cierto?, al Señor Jesús, sobre la cantidad de veces que se debe perdonar al hermano que peca contra otro, y observamos allí la magistral respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que invita a perdonar en todo tiempo las ofensas de los hermanos. Entonces, en la primera sección de esta enseñanza veremos la metodología que indica la palabra de Dios se debe usar para perdonar la ofensa de aquel discípulo que ha ofendido a otro en la congregación. Entonces vamos a mirar los pasos para ganar al ofensor rebelde. Los pasos para ganar al ofensor rebelde. Y vamos a estar leyendo una vez más los versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia es una comunidad de personas donde se fraterniza y establece la comunión. Esa comunión no se debe enmarcar en los pequeños tiempos de encuentro en la iglesia, sino que debe ser un valor inherente en el cristiano, dentro y fuera de la iglesia. La comunidad del reino de Dios, la iglesia, es el modelo por excelencia para practicar el perdón entre hermanos. La falta de perdón es un mal que afecta a nuestra sociedad en general, por lo tanto, la iglesia está llamada a ser ejemplo, practicando y enseñando el perdón, y Jesús nos enseña por medio de su palabra cómo hacerlo. Jesús aquí establece el procedimiento para ganar al hermano ofensor, y el fin de ese procedimiento es la restauración del hermano y por ende que ese hermano se mantenga en la comunidad de la fe. Entonces, consideremos ahora la metodología expuesta por Jesús para ganar al hermano ofensor.
metodología expuesta por Jesús para ganar al hermano ofensor. Y lo primero que el Señor Jesús propone es que haya una confrontación privada. Una confrontación privada. El versículo 15 inicia diciendo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. El texto comienza con una realidad: la comunión se ha roto. Es el caso de un hermano que ha cometido pecado contra otro. Entonces, el procedimiento que se debe aplicar es: ve y repréndele estando tú y él solo. De esta forma, entonces, el hermano ofendido debe actuar enseguida, pero lo debe hacer personalmente. La acción es ir y reprenderlo estando solo. La palabra reprender es el vocablo griego elenjo, y según el contexto, ese vocablo se puede traducir como pedir explicaciones. Es decir, el hermano ofendido se acerca al ofensor y allí a solas le pide excusas por la ofensa proferida. Pero el mismo versículo 15 dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si el ofensor acepta el agravio que ha hecho a su hermano, entonces el resultado ha sido un resultado interesante. El resultado es que se gana al hermano ofensor. Es decir, si el ofensor oyere, dice la palabra, ahí se utiliza el término griego akuo, que es oír o escuchar atentamente. Entonces, si el ofensor oyere atentamente, entonces habrá ganado al hermano. Mateo factiblemente está pensando no en un castigo para el ofensor, sino en su recuperación para Dios y para la comunidad de la fe. Pero si esa persona no escucha y no reconoce la ofensa que ha proferido contra su hermano, entonces el Señor Jesús dice que se debe seguir a una nueva instancia: confrontación con varios testigos. Confrontación con varios testigos. El versículo 16 inicia diciendo: mas si no te oyere. Si el asunto entre el ofendido y el ofensor no llega a buen término, entonces se procede a este nuevo paso. Si el ofensor no escucha y no se arrepiente, entonces se establece un nuevo procedimiento. El mismo versículo 16 dice: toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Acto seguido, el ofendido entonces llevará 1 o 2 testigos con el objetivo de que ellos sean de arbitramento en la confrontación. Los testigos no son testigos del pecado que cometió el ofensor, sino que actuarán como observadores de la rebeldía y la falta de arrepentimiento del ofensor. Pero si en este segundo paso el ofensor aún no escuchase al hermano ofendido ni a los testigos y no se arrepintiere, entonces el Señor Jesús insta a que se proceda a dar otro paso. Y ese paso siguiente es la confrontación con toda la iglesia. Confrontación con toda la iglesia. El versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si la confrontación con testigos tampoco da frutos, entonces se lleva el caso a la comunidad de fe. El consenso de la iglesia buscará la forma de cómo el hermano reconozca su pecado, y si hay arrepentimiento, tendrá su proceso restaurativo,
y de comunión en el seno de la iglesia. Dice la palabra en el verso 17 que si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia tampoco, entonces tenle por gentil y publicano. Si el hermano ofensor delante de la iglesia no tomare ninguna atención sobre el pecado cometido a su hermano, entonces bajo el consenso de la iglesia y la voluntad de Dios se le equiparará como a un gentil, un pagano, un publicano. Gentil y publicano en el contexto judío eran rótulos que se le daban a aquellas personas que mostraban cierta rebeldía al Señor y al pueblo de Israel. El resultado para aquella persona ofensora era la excomunión de la comunidad de fe. Esta excomunión tiene diferentes interpretaciones. Puede ser, por un lado, que el hermano era objeto de expulsión de la comunidad, o por otro lado, puede ser considerada una muerte espiritual, pues no se consideraba al hermano benefactor de la comunión de la comunidad de fe. Al comparar al ofensor con un gentil y un publicano, se está diciendo que ese ofensor rebelde es prácticamente un incrédulo, necesita urgentemente arrepentimiento para poder gozar de la comunión con sus hermanos. De hecho, los gentiles y los publicanos fueron objeto de la gracia de Jesús en su ministerio. Vale la pena reflexionar entonces en que aquellos que afirman ser seguidores de Jesús y no confiesan su pecado, reflejan que no son verdaderos integrantes de la familia espiritual de Jesús y en consecuencia pierden su derecho a pertenecer a la comunidad de la fe, a la familia de Dios. Aquellos que afirman ser seguidores de Jesús y que no llegan al arrepentimiento, no reconocen su pecado, sus errores, no reconocen que se han equivocado y no se arrepienten de ello, esos creyentes o seguidores de Jesús lo que hacen es reflejar que en realidad no son verdaderos integrantes de la familia espiritual del Señor Jesús. Bien, vamos a mirar ahora una segunda sección en la enseñanza de hoy, y es el consenso de la iglesia para ganar al ofensor rebelde. Esa persona que no ha reconocido su error, su pecado, en primera instancia de manera privada con su hermano, y tampoco cuando ha habido testigos, y tampoco lo ha reconocido ante la iglesia. Entonces la iglesia entra en consenso con una finalidad, no con la finalidad de sancionar a ese hermano rebelde, sino con la finalidad de aplicar disciplina para recuperar, para traer a ese hermano una vez más a la comunión de la iglesia. Entonces, el consenso de la iglesia para ganar al ofensor rebelde lo vemos reflejado en los versículos 18 al 20 del texto en estudio. Escuchemos este texto bíblico. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces lo primero que observamos es que la iglesia es la comunidad que busca la voluntad de Dios para aplicar disciplina.
La iglesia es la comunidad que busca la voluntad de Dios para disciplinar. El versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El consenso de la iglesia es vital para decidir sobre la vida del discípulo o creyente que ha cometido una ofensa contra otro hermano. La iglesia es la encargada de poner todo el peso que se requiera para disciplinar al ofensor. Ahora, la iglesia debe en primera instancia buscar la voluntad de Dios para así proferir la disciplina correspondiente. Es decir, que la voluntad de Dios tenga todo el peso en la situación o asunto disciplinario que se lleva en la iglesia. Se trata de Dios. Dios es quien, juntamente estando en medio de la iglesia, pone en la iglesia el cómo aplicar disciplina a aquel que no ha llegado al arrepentimiento por su falta. Cuando Jesús expresa: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que hace el Señor Jesús es manifestar la autoridad dada a la iglesia para tomar decisiones restringiendo o dando libertad para disciplinar o corregir situaciones de acuerdo a la voluntad de Dios. La iglesia actúa bajo los términos en los cuales el Señor puede o no perdonar al hermano rebelde. La iglesia tiene autoridad para atar y desatar, es decir, para declarar los términos bajo los que Dios perdona o retiene pecado. Atar y desatar es un dicho que Jesús usa para decir que lo que la iglesia dice en la tierra tiene sus efectos en el cielo. Es decir, lo que la iglesia en la tierra declara bajo la voluntad de Dios es confirmado por Dios mismo en los cielos. El versículo 19 nos muestra que la iglesia es la comunidad que ora para pedir la voluntad de Dios. La iglesia es la comunidad que insiste en la oración, en tener una relación íntima con Dios para ejercer su función disciplinaria y entender que en medio de eso la voluntad de Dios está primeramente. La iglesia es la comunidad que ora para pedir la voluntad de Dios. El versículo 19 dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El atar y desatar al respecto del pecado del ofensor que se lee en el versículo 18, eso está directamente relacionado con que la iglesia pida en oración la voluntad de Dios, especialmente de cumplir los deseos o peticiones alrededor del bienestar de la comunidad de fe. El poder inherente de la iglesia se basa en Dios mismo. Dios es el que otorga tal poder y autoridad, y de esa manera la iglesia procede bajo los términos de Dios. El teólogo suizo Ulrich Luz comenta que el versículo 19 indica dónde se basa el poder prometido a la iglesia en el versículo 18. Ese poder emana de Dios, hunde las raíces en la oración y está ligado a Dios. El versículo 20 también nos indica que la iglesia es la comunidad que experimenta la presencia de Jesús. La iglesia es la comunidad que experimenta la presencia de Jesús. El versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
La iglesia es el instrumento que actúa bajo la voluntad de Dios para decidir cómo tratar las ofensas de aquellos hermanos que pecan contra otros. Pero esa autoridad no es arbitraria, ya que está estrechamente relacionada con la oración que la comunidad hace para que Dios les oriente en el asunto, y por ende, como resultado, Dios suplirá a la comunidad sus peticiones y deseos. El versículo 20 cierra con la promesa de Jesús en medio de la comunidad de discípulos. Este enunciado que se lee en el versículo 20 es el centro cristológico. El versículo hace parte de los llamados axiomas cristológicos majestáticos, que son afirmaciones evidentes de la majestad de Cristo que se registran en el Nuevo Testamento. Jesús viene a ser la fuente máxima de comunión, y en ese sentido los discípulos, como sus seguidores, debemos reflejar esa comunión en medio de la comunidad. La comunidad, que pueden ser 2 o 3 que se reúnen en el nombre de Jesús, al ponerse de acuerdo, guiados por el Espíritu Santo de Dios, esa comunidad gozará plenamente de la presencia del Señor en medio de la iglesia. Mateo tiene un pensamiento quizás fundamentado en el trasfondo de la sabiduría antigua judía, que hacía referencia a la Shekinah de Dios en medio de su pueblo. La Shekinah, es decir, la presencia de Dios, que no solo estaba cuando se reunían 10 personas para estudiar la ley o la Torá, sino que la presencia de Dios está cuando hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre. Y cuando eso ocurre, allí en medio reposa la Shekinah, la presencia de Dios. Concluyendo, como creyentes y como iglesia, estamos llamados a llevar a la práctica y enseñar el perdón, a través del cual podemos ganar a aquellos hermanos que nos ofenden. Amados, deseo que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Hoy somos